Bueno, el tema de la democracia sindical es un tema muy interesante. Primero porque hay un concepto vulgar de la expresión, ¿no? La democracia sindical como un valor, como un objeto, como algo político. Yo voy a sacarle esa parte, que es muy importante, por supuesto, pero voy a sacar la parte, digamos, la parte política agonal del término democracia sindical, y me voy a ceñir a su aspecto técnico, el aspecto que a ustedes les va a interesar para que el día de mañana expliquen jurídicamente qué es la democracia sindical. Para eso vamos a pensar, vamos a hacer una abstracción, vamos a pensar en que hay una constitución de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que se sindica y conforman ese conjunto, lo vamos a llamar universo de representación. El universo de representación genera una solidaridad grupal que en términos sociológicos llamaríamos solidaridad mecánica, en términos weberianos, solidaridad mecánica. Todos aunan su voluntad con el propósito de lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras? La obtención de niveles de protección laboral. Ese es el sentido por el cual encuentran esa base identitaria y generan ese universo que lo vamos a llamar universo de representación. Ahora, en etapas posteriores, en etapas evolutivas de este grupo y de esta solidaridad, empieza a conformarse una organicidad, lo que Weber llamaría una solidaridad orgánica, en donde es menester empezar a escindir cuáles son los roles que tiene cada cual en ese grupo. En el grupo que vamos a llamar sindicato, lo llamamos sindicato porque lo integran personas que trabajan y se sindican. Entonces, este sindicato necesita una representación que va a estar dada por ese universo de representación. Y ahí se establecen controles mutuos entre el universo de representación y los representantes, que son los que van a encarar, la representación de los intereses colectivos de ese universo de representación. ¿Se entiende perfectamente? Es muy sencillo. Ahora, se empiezan a diseñar haces de control de arriba hacia abajo, de los representantes al universo de representación, y control de abajo hacia arriba, del universo de representación a los representantes. La democracia sindical es el control del universo de representación a sus representantes. Esta es la manera en que funciona y realiza la libertad sindical. Porque si el representante deja de cumplir con el objeto de su representación, si se transforma en después vamos a ver, yo lo denomino cooptócrata sindical, es decir, una persona que se vale de los privilegios que da el ejercicio de la representación para prolongar para perpetuarse en su cargo, entonces esa persona empieza a violar la libertad sindical del universo de representación y necesita ser removido de ese cargo. ¿Se va entendiendo? Entonces, y me quedaba decir que el control que tiene el representante sobre el universo de representación está dado o por las cotizaciones sindicales o por la disciplina sindical. Es decir, cuando yo estoy tomando una decisión que debe llevarse a cabo, bueno, eso se llama disciplina sindical. Aquí el que no sigue las directivas del colectivo representado por representante puede ser objeto de una sanción porque ha incurrido en una inconducta sindical. Ahora ya tenemos más o menos en la cabecita tenemos delineada cuáles son esos haces que van de abajo hacia arriba para que la representación sea genuina. Es el acto supremo de empoderamiento del universo de representación, o sea, marcar quién es el verdadero
sujeto de ese sindicato. ¿Cuál es el sujeto fundamental de ese sindicato? El universo de representación. Ahora, una ley sindical que responda a la libertad sindical para realizar estos controles debe tener pautas democratizadoras. O sea, debe haber una intervención del Estado que realiza la jerarquía constitucional de la libertad sindical y regula, o sea, establece una ley que, lejos de reprimir la libertad sindical, intenta viabilizarla. Fíjense, si yo diría, bueno, una ley que respete la libertad sindical debería decir que los trabajadores se den para sí mismos las formas que ellos establezcan. Es un disparate, porque entonces cualquiera podría hacer un estatuto que viole la libertad sindical del universo de la representación. Entonces la ley interviene, más o menos algo parecido a la intervención en la autonomía de las partes en el derecho, en el contrato de trabajo. La ley interviene. ¿Y cómo interviene? Interviene viabilizando la libertad sindical. Voy a hacer una pequeña pausa. Es que tengo una perrita muy traviesa que trae cosas, qué sé yo, para distraerme. Como yo no le estoy llevando el apunte, bueno, volvemos. ¿Cuáles son las pautas democratizadoras? Están previstas por una ley sindical que respete la libertad sindical y son las siguientes. Primero, el órgano más importante de un sindicato es su órgano deliberativo. Depende de la organicidad de ese sindicato, podrá ser la asamblea de trabajadores y trabajadoras propiamente dicho, o un congreso de delegados. Entonces la ley dice, en el órgano deliberativo debe haber participación de las minorías. Esa es una pauta democratizadora, fuerte, importante. Que para realizarse las elecciones se requieran bajos niveles de avales. La ley dice por lo menos un 3% del padrón. ¿Para qué? Para permitir que la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores interesados en representar los intereses de los demás puedan presentarse. Es una ley, es una norma que trata de viabilizar la democracia sindical, el bajo nivel de avales. Que el voto en las seccionales y sindicatos de base sea directo y secreto, de manera tal que pueda tener lugar la democracia sindical, ¿no? Directo y secreto. Que los mandatos de los representantes tengan limitación en el tiempo. Hoy en día puede haber una reelección indefinida y eso, bueno, habrá que pensar en el futuro si está bien o no está bien o no responde a la democracia sindical. Pero sí debe existir un sistema de revocatoria de los mandatos, un sistema que es doble en nuestro ordenamiento legal, como lo voy a presentar al menos ahora. También deben existir normas que regulen el proceso electoral. Es decir, y esas normas controladas por distintas clases de órganos. Primero, el órgano asociacional, es decir, la Junta Electoral. Después, ante el fracaso de una resolución de un conflicto por parte de este órgano, el órgano de aplicación administrativo, el Ministerio de Trabajo. Y finalmente, como custodio completo del proceso electoral, la justicia laboral. Ya tenemos más o menos delineado cuáles son los componentes de la democracia sindical y cuál es el sentido que tiene para nuestro ordenamiento legal.